Continuando con la capacitación del curso de especialización, supervisión y manejo de control de cámaras CCTV, vamos a desarrollar el módulo 2. Este módulo refiere a la estructura de un circuito cerrado de televisión. ¿Qué entendemos por circuito cerrado de televisión? Es un sistema que permite monitorear permanentemente a las personas que están al interior de una instalación y también al exterior. Esto implica o tiene que ver mucho con la ubicación de las cámaras, que se hayan instalado, esta ubicación de cámaras que se hayan ubicado en determinados lugares para poder monitorear el desenvolvimiento de las personas y también el movimiento externo de la misma instalación. ¿Cuáles son las razones? En términos de seguridad, ¿cuáles son las razones para utilizar el control de cámaras? Básicamente es para obtener información visual de lo que está sucediendo, lo que acontece en esos momentos que se está grabando, se está realizando una visualización del movimiento y desenvolvimiento de personas, vehículos o todo tipo de imagen que se pueda captar a través de las cámaras de grabación, y además permite obtener información visual de lo que ha sucedido. Quiere decir que hay un registro que se mantiene en el DVR, en los grabadores, en el NVR de los días anteriores, de las semanas que han pasado o meses, donde uno puede llegar a obtener mayor información sobre un determinado acontecimiento, según la fecha y la hora, incluso los minutos de información que uno quiere ubicar, quiere encontrar, y se va a poder visualizar en este sistema de grabación. También otro elemento importante es la disuasión. ¿Por qué decimos disuasión? Básicamente en seguridad, el hecho de tener cámaras internamente o al exterior permite que las personas extrañas puedan darse cuenta que se está observando, se está controlando, se está visualizando. Hay un control de imágenes de lo que acontece al interior y fuera de la instalación. Ya en el módulo 1 también habíamos referido de que hay 4 componentes importantes en un sistema de video: la cámara, los cables de instalación, el monitor y el grabador. Las cámaras son diversas. Ya también hemos precisado que pueden ser cámaras físicas y también pueden instalarse cámaras a través del sistema de internet, de tal forma que se pueda obtener la información de dos maneras, de dos formas: cámaras inalámbricas. El monitor es importante. El monitor permite visualizar. En el monitor se permite visualizar todos estos hechos, acontecimientos que, vuelvo a repetir, por temas de seguridad se utiliza en la actualidad en diversas empresas privadas, sobre todo también empresas públicas. El grabador es otro componente importante. En total, lo repetimos, son 4 componentes importantes: la cámara, los cables, en la mayoría de casos se utilizan cables, o sea, el sistema de circuito cerrado de televisión está implementado a través de cables, monitores y grabadores. Es cierto, también existen cámaras inalámbricas, muy poco, es un sistema más sofisticado, es un sistema que tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que no se requiere de un sistema físico de instalación, pero cuando no hay la señal de internet, ahí se puede perder información, a diferencia de un sistema cableado que sí se permite tener la información a pesar de no tener una señal de internet. Por eso que muchas empresas prefieren un sistema cableado para efecto de su instalación. Todos los demás componentes vendrían a ser periféricos. Todos los demás componentes del sistema o circuito cerrado de televisión se conoce como elementos periféricos del mismo sistema.
Aquí tenemos en imagen estos componentes importantes: el monitor, las cámaras que se utilizan al exterior e interior, y el componente importante que es el grabador, el DVR, el NVR, que son dos tipos de grabadores usuales o comunes que se utilizan dependiendo del tipo o cámaras que cuente. La calidad de imagen, o sea, por ahí varía más o menos lo que es el DVR y el NVR, ¿no? El NVR es mucho más completo, más complejo, más sofisticado, de mayor capacidad de almacenamiento de datos o imágenes, a diferencia de un DVR. Acá hay algo importante para los alumnos que están siguiendo el curso este curso de especialización de centro de control de cámaras. Entender que el alumno, perdón, la persona que va a operar un centro de control de cámaras, la persona que va a operar un centro de control de cámaras, no va a llegar a un centro de control para hacer una instalación, para verificar cómo está el cableado, para chequear físicamente cómo están los equipos, etc. No, viene a operar. La instalación de las cámaras, de todo el circuito del sistema de CCTV propiamente, ya se encuentra instalado en el lugar, en la instalación, en la empresa. De tal forma que la persona viene a operar y para ello va a encontrar los equipos que se le va a asignar en un determinado centro de control. Generalmente tiene estos equipos. Básicamente él viene a visualizar, viene a controlar, viene a registrar información, viene a verificar que se esté realizando correctamente las grabaciones, viene a utilizar todos los componentes para operar correctamente el uso de las imágenes para el objetivo más importante en un sistema de control. ¿Cuál es? Registrar las imágenes y utilizarse en temas de seguridad. ¿Cuál debe ser ese perfil profesional de un operador de centro de control de cámaras? Debe tener buena observación, debe ser una persona con bastante observación, minucioso en los detalles de las imágenes, observar situaciones normales, situaciones que no son correctas, registrarlas, verificar, hacer una ampliación de imágenes, etcétera, hacer un seguimiento sobre una determinada persona, un vehículo, un incidente que se está ocurriendo, un accidente, etcétera, verificar, ampliar y registrar en imágenes esa observación. Ese es un elemento importante, es una característica vital, necesaria en una persona que va a prestar servicios como operador en un centro de control. Otra característica, otro factor importante para esta persona es la capacidad de comunicación. Su capacidad de comunicación ante un hecho que pueda ocurrir, de qué manera puede dar cuenta, qué lenguaje va a utilizar, tiene que ser claro, tiene que ser resumido, tiene que ser preciso, tiene que registrar horas, fechas, datos, características de las personas, vehículos, etc. Además, capacidad para tratar con calma las situaciones de emergencia. Las situaciones de emergencia que puedan presentarse durante el servicio que está realizando esta persona. Debe tener bastante tranquilidad, bastante calma, bastante serenidad para manejar con profesionalismo estas situaciones de emergencia que puedan presentarse durante su servicio. Además, llevar al día los registros y escritos en forma clara, una persona ordenada, teniendo esos registros completamente al día, por fechas, por semanas, por meses, y todos sus archivos deben estar pues ordenados y en forma clara para poder informar en forma oportuna cuando sea solicitado sobre determinadas fechas u horas sobre algún incidente o grabación que se haya registrado.
también debe tener un poco de destreza. Vuelvo a repetir, no es un trabajo complicado, no es un trabajo que muchas veces se dice que se requiere profesionalismo, demasiada capacidad para monitorear o manejar un centro de control. No es así. Simplemente destreza para manejar cámaras y equipos de grabación. Manejar, familiarizarse progresivamente con el uso correcto de los elementos periféricos para controlar las imágenes que se han obtenido a través de las cámaras y de qué manera se puede visualizar o utilizar estas grabaciones, ¿no? Para eso se cuenta con los equipos de grabación. Capacidad de permanecer concentrado, tanto de día como de noche. Si bien es cierto, es un trabajo relativamente tranquilo, pero debe estar la persona muy concentrado en controlar y monitorear cada detalle, cada incidente, cada minuto de lo que sucede o acontece en la instalación. Tanto, vuelvo a repetir, ¿no? En el movimiento de personal propiamente que labora en una empresa, también los vehículos que son propios de la empresa, vehículos externos, por eso a veces se hacen registros de vehículos que no pertenecen a la empresa. Generalmente se cuenta también en el centro de control ya con formatos donde uno tiene que registrar, tiene que llenar el movimiento de vehículos o de personas, que desde qué momento están ingresando, hasta qué momento se han ingresado, se ha registrado las personas que al momento de iniciar sus labores, los vehículos que están ingresando, el momento que están ingresando, el momento que están saliendo y vuelven a ingresar. O sea, es todo un registro permanente. Por eso se utilizan formatos generalmente en los centros de control donde uno tiene que llenar y esa información se tiene que hacer llegar luego a los escalones, ¿no? Dentro de la misma empresa y también a la empresa de seguridad privada. Esta información, por cierto, es confidencial. Tener conocimiento que el operador de un centro de control, el profesional de un centro de control, tiene que tener bastante reserva. Está manejando información confidencial, información que le compete a la empresa de seguridad privada. En consecuencia, tiene que ser una persona bastante reservada con estos hechos que no debe de ser divulgadas al exterior. Tener conocimiento. Otra cualidad importante dentro del perfil profesional del operador. Tener conocimiento sobre tecnologías de información. Quiere decir conocimiento sobre el manejo o uso de computadoras, ¿no? Manejo y uso de información, porque va a tener que reportar, va a tener que enviar esas informaciones utilizando a veces la computadora que se le va a asignar, y eso a través de un correo informar a los escalones superiores. En consecuencia tiene que tener un conocimiento básico sobre el Office, sobre Word, sobre Excel, para manejar estos archivos y reportar oportunamente los formatos que ya se encuentre en los archivos, ya en la base de datos, y eso se haga una secuencia, ¿no?, de información a las personas que les compete la información sobre el servicio suscitado durante su periodo de labor. Ya dijimos, estar atentos si se produce una actividad delictiva. Para eso también cuenta con equipos de comunicación, una central telefónica, cuenta con un servicio telefónico, cuenta con equipos de radio, de tal forma que tiene que informar, tiene que dar cuenta. Él no tiene que moverse de su ambiente, no tiene que moverse para nada del centro de control. Simplemente informar, reportar, seguir la secuencia, seguir informando de lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo en el caso de que hubiese un acto delictivo. La conducta de personas sospechosas que estén merodeando la instalación o cualquier tipo de incidencia que se pueda presentar durante el desempeño de su servicio. Tener habilidades.
tener habilidad, ser una persona bastante hábil en el uso de los equipos de comunicación. Vuelvo a repetir, ¿no? De qué manera, en forma resumida, en forma breve, en forma precisa, concisa, va a reportar un accidente, un incidente, una novedad en el servicio. Para ello cuenta, vuelvo a repetir, con un servicio de teléfono, cuenta con equipos de radio, cuenta con todos los equipos de comunicación que pueda tener y reportar en forma oportuna estas incidencias. También dijimos que debe ser una persona con bastante observación. ¿Por qué? Porque tiene que, cuando va a realizar un reporte, un informe, tiene que precisar las descripciones en forma precisa. ¿Descripciones de qué? De la persona, características de la persona, del vehículo, color, si puede visualizar la placa, el modelo, la marca del vehículo, cuántos ocupantes iban dentro del vehículo, etcétera, etcétera. O sea, toda esa información tiene que saber describir en forma precisa dentro de un informe, dentro de un reporte, para que eso sirva también como una prueba, como un hecho fehaciente para efectos de una investigación, para efectos de efectuarse pues, alguna denuncia, ¿no? Si es que sucedió o aconteció algún hecho delictivo. ¿Qué podemos encontrar dentro de un centro de operaciones, ¿no? Y cuáles son las funciones, cuáles son las responsabilidades que le compete al operador del centro de control? Básicamente, ser bastante minucioso y observar el desenvolvimiento a través de toda la información que va a recibir a través de las imágenes en los monitores que tiene a su cargo. Por cierto, la información se maneja, dijimos, a través de un monitor, las cámaras, el cableado y el grabador. Hay que hacer una precisión acá. La importancia del mouse. El mouse está conectado directamente al grabador. ¿Qué quiere decir? Que con el mouse va a poder controlar. Hay dos clics, el clic izquierdo y el clic derecho. El clic izquierdo le permite hacer un zoom sobre la imagen. El clic derecho de repente le da un menú de toda la información que él requiere. De repente quiere grabar, quiere hacer un cambio de cámaras, quiere seleccionar un hecho o una grabación de un determinado periodo de tiempo. O sea, tiene varias opciones y todo eso se puede realizar a través del mouse. En el mouse tiene dos clics, el clic izquierdo y el clic derecho. En ambos casos, vuelvo a repetir, utilizando ese mouse, uno de los clics les permite hacer un zoom, una ampliación, o de repente de las 6 cámaras que tiene en el monitor, se puede concentrar solamente en una de ellas y hacer la observación de lo que está aconteciendo en el lugar. Con el otro clic puede ingresar al menú y en ese menú le va a indicar todas las opciones que puede tener para poder utilizar el centro de control. Quiere decir, vuelvo a repetir, por ejemplo, para efecto de grabaciones, secuencias o también ubicar un registro. Bueno, la grabación ocurrió en el mes de julio, el 29 de julio, a las 14 horas. Entonces, esa información lo puede tener. Así de simple, utilizando nada más el mouse, puede tener un control sobre toda esta información. Sobre toda esta información. La importancia de las cámaras para efectos de su, a través, ¿no? de la importancia de estas cámaras para efectos de tener las imágenes que uno quiere captar. Estas cámaras en la mayoría de casos también se pueden direccionar.
Uno puede direccionar las cámaras, en algunos casos desde el centro de control puedes mover la cámara para arriba, para abajo, en un ángulo de 360 grados, dependiendo qué tipo de imagen o qué tipo de registro quieres tener en tu monitor, qué es lo que estás buscando, o quieres hacer un seguimiento de una persona, de un vehículo que está en movimiento. Eso se puede realizar a través de algunas cámaras que sí tienen ese giro sobre su eje y vuelvo a repetir, ¿no? Y a través del mouse uno puede hacer un control, el mouse o también el joystick, que permite hacer un movimiento de cámaras, eso a través del centro de control. En otros casos sí se precisa, ya al momento que se hace la instalación, porque toda instalación de cámaras es en base a un plan de seguridad previo. En ese plan de seguridad previo se ha verificado cuáles son los lugares de riesgo. En consecuencia, se precisa dónde se va a colocar la cámara, qué es lo que se quiere registrar. Por ejemplo, si es en un centro comercial, de repente donde están ubicados los cajeros, donde están ubicados el movimiento de clientes que van a ir a cancelar o pagar un determinado servicio o pagar un determinado producto que han comprado. En consecuencia, se direcciona, ya se precisa, y hay una precisión en base a un plan de seguridad, una precisión sobre la ubicación de la cámara. Y en otros casos, donde se utilizan cámaras ya más sofisticadas, por ejemplo, lo que utilizan las municipalidades, que son cámaras de seguridad ciudadana, el movimiento de cámaras se realiza desde el centro de control, donde uno puede direccionar la cámara, que puede ser para abajo, más arriba, a la izquierda, a la derecha, en un ángulo incluso en algunos casos hasta 360 grados. En consecuencia, regresando a las primeras informaciones, a través del centro de control podemos visualizar hechos y tener una ampliación en imágenes de lo que está aconteciendo al interior. Sobre todo, es mucho más importante cuando estas cámaras están utilizadas o están colocadas también al exterior. Es muy productiva, es muy beneficiosa para temas de seguridad. También, incluso en algunas empresas de seguridad, se utiliza para controlar al personal que está realizando su servicio de seguridad en las puertas de acceso, de qué manera lo está realizando, se encuentra atento, lo realiza en forma efectiva, está haciendo las revisiones, los controles como debe ser, la persona que está ingresando, etc. O sea, es diverso el uso de la información a través del sistema de control de cámaras. En este caso se observa a 3 personas. De repente es el supervisor de la empresa que viene a solicitar una información sobre una determinada actividad que se esté aconteciendo. Tenemos al otro operador que está colaborando con los equipos de comunicación para informar de un evento que pueda desarrollarse. Se utilizan muchas cámaras, en consecuencia se requiere más personal, más personas para poder hacer un control o un seguimiento de todo lo que está aconteciendo al interior y al exterior de una instalación o de un evento que se esté realizando también en la vía pública. Otro aspecto importante, señores, que van a ser operadores de un centro de control. Hay que ser bien selectivo con la información en el sentido de utilizar o emplear o transmitir información relacionada a las operaciones propiamente de seguridad, utilizando los términos, y también en algunos casos se utiliza a veces algunos códigos establecidos, o sea, no se precisa a veces el nombre del puesto, no se precisa el vehículo, sino utilizan nominativos, se utilizan códigos que se emplean en seguridad, porque esa información muchas veces se tiene que transmitir desde la radio, ¿no? Entonces tiene que hacer esa transmisión, la persona en un centro de control, utilizar estos códigos que ya tienen conocimiento también el personal que se encuentra, pues personal
en control de acceso, por ejemplo, y que también está utilizando equipos de radio. Estos mensajes deben ser claros, concisos y precisos. No debe interrumpirse. A veces uno está escuchando una comunicación que se está transmitiendo por la radio, no debe interferir o interrumpir una comunicación que de repente se está realizando en la jefatura de seguridad al resto de personal. Durante las situaciones de emergencia deben dejarse libre la red para la comunicación entre estas comunicaciones entre unidades involucradas en la misma. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que a veces hay una emergencia, se requieren los servicios de seguridad, de la comisaría, el servicio de seguridad, de serenazgo, por ejemplo. Se requiere el apoyo de una compañía de bomberos en el caso de que haya un incendio. Entonces, en estas situaciones se debe dejar libre si es que ya se ha informado, ya se ha comunicado y los escalones superiores están solicitando el apoyo respectivo. Verificar también, esa es otra responsabilidad importante del operador del centro de control, verificar que el volumen del equipo está ajustado a un nivel adecuado. Los mensajes sean escuchados por todas las personas, perdón, no sean escuchados, los mensajes no sean escuchados por personas ajenas a las operaciones de la empresa. Nunca transmitir por radio los significados de los códigos. Estos códigos son internos, son códigos que se manejan de una manera ya convencional y estos deben ser guardados con bastante reserva, ¿no? En este caso debe haber una disciplina de comunicaciones. Y en control de acceso, eso es vital, ¿no? Las cámaras generalmente están ubicadas para tener un control de todos los accesos de la instalación, tanto accesos como personas y vehículos, básicamente, ¿no? Movimiento de estas personas. Este es otro centro de control mucho más amplio, podría ser este centro de control, por ejemplo, de una municipalidad o de una empresa grande. En consecuencia se utiliza mucho más personal, se utilizan más cámaras, hay un control más minucioso, hay más personal. Puede también utilizarse a través de instituciones como la Policía Nacional, que utilizan este tipo de centrales, por ejemplo, el centro de emergencia 105, que utiliza más o menos así, este equipo, o sea, equipos sofisticados, equipos diversos y ubicados en puntos estratégicos de la ciudad, en el caso de Lima, por ejemplo. ¿Cuáles son las funciones? Dijimos y volvemos a reiterar, las funciones del operador del centro de control de cámara no es para realizar instalaciones, no es para encargarse de resolver los problemas que pueda haber en el sistema, propiamente en el sistema de control de cámaras, no, es, como su nombre lo mismo lo indica, es operar. Su función es de operador de un centro de control. En consecuencia, él es el responsable de manejar las cámaras, observar los monitores o los equipos de vigilancia que tenga su control, que tenga su cargo. Utilizan el teclado o mandos. Ya hemos comentado los mandos que puedan tener para poder monitorear las imágenes a través del mouse y a través de otros dispositivos para realizar movimientos de las cámaras y tener información precisa sobre el desenvolvimiento para efectos de seguridad. También son responsables de garantizar que todo el equipo esté funcionando en forma correcta. Observan atentamente, es otra función del operador de centro de control, observar atentamente para detectar cosas como actividades delictivas, comportamientos sospechosos, accidentes o incidentes de tipo no delictivo, en cuanto a, por ejemplo, incidencias que puedan ocasionarse cuando se está realizando un control de acceso o control de personas, y ahí se observa algún tipo de incidencia.
Cuando haya incluso estas incidencias, se dan cuenta al jefe inmediato, lo antes posible, porque ya es una situación interna, se usan teléfonos, hay radio interno. Los mismos operadores de cámaras deben dar descripciones claras y exactas de las personas, vehículos, incidentes, de manera tranquila y profesional. De control de cámaras en la mayoría de casos. En la mayoría de casos se utiliza las 24 horas. Por eso se realizan turnos para efectos de hacer un control minucioso tanto de día como de noche. Es un trabajo, es un control del sistema de televigilancia de 24 horas, es permanente. ¿Cuáles vendrían a ser las responsabilidades del operador de control de cámaras? La puntualidad, presentarse 15 minutos antes de iniciar su servicio. La puntualidad es vital, es importante. Presentarse correctamente uniformado, portando las respectivas credenciales. No debe ingresar al centro de operaciones con personas extrañas que no tienen acceso, no deben de ingresar al centro de control. No presentarse en situaciones que no son las apropiadas para realizar el servicio. Proceder en forma minuciosa y clara, recibir las novedades, hacer un buen relevo, recibir las novedades, consignas dadas durante el servicio que está recibiendo. Verificará el normal funcionamiento de todos los equipos. También otra función es no permitir el ingreso de personas que no están autorizadas al centro de control, al centro de operaciones. Y no distraer su atención en asuntos que no son propios de sus funciones. No debe abandonar bajo ninguna circunstancia, no debe abandonar ni tener abiertos los accesos al centro de control. No entregar ni encargar el servicio a personal no autorizado. Ojo, en algunas situaciones donde tenga que ausentarse por una situación fisiológica, informar oportunamente su reemplazo, pero con una persona que esté autorizada para ese breve ausencia, ¿no?, que va a realizar el encargado del centro de control. Por eso, señores, es importante la labor que realiza. Si bien es cierto, las cualidades, como lo hemos mencionado, no son muy exigentes, pero sí se requiere bastante responsabilidad y bastante profesionalismo en el desempeño de esta función. Básicamente, buena observación. Otro punto, tener conocimiento sobre manejo de computación. Y un tercer punto, saber informar, saber reportar, tener una buena comunicación, ser breve, ser conciso, ser preciso en las informaciones que va a realizar a los escalones superiores. Otras responsabilidades son diversas, más son responsabilidades porque es un trabajo, si bien es cierto, no requiere mucha o no se le exige demasiado al operador del centro de control en cuanto a su labor, pero sí es un trabajo muy responsable. Por ejemplo, permanecer alerta en todo momento. Esto es vital e importante. Capacitar. Vaya en su momento a presentarse personal que va a laborar en el centro de control, capacitar, enseñar. Vuelvo a repetir, no es complicado operar un centro de control. Recibir los reportes de supervisión de los puestos de guardia, que también le van a informar, sea a través del centro de control, puede ser en forma telefónica, puede ser a través de los equipos de radio, va a recibir información de los puestos de guardia. Los agentes van a informarles sobre el movimiento, desenvolvimiento, etcétera, de tal forma que va a recepcionar esa información por temas de seguridad. También debe accionar la respuesta adecuada ante una notificación de alarma. Haya una notificación de alarma y hacer el chequeo respectivo a través de las cámaras.
Canalizar la respuesta de acuerdo a las listas de chequeo. Hay listas o sea, hay podemos llamarlo ya un procedimiento establecido. Y hay un protocolo que que establece la compañía de seguridad. Hacer cumplir con ese protocolo de seguridad ante una situación de emergencia. Comunicar al jefe inmediato todo tipo de situación de riesgo para las operaciones que se presente en la empresa donde se está controlando, se está realizando el control a través del sistema de televigilancia, y mantener siempre en enlace con los equipos de respuesta interna y los organismos de control, o sea, instituciones externas que también son de apoyo. Monitorear y controlar los sistemas tecnológicos a su cargo, CCTV y centrales de alarma. Acá tenemos otro centro de control. Y observen ustedes, se puede observar lo simple de los equipos que se cuentan. Tienen ahí el monitor, tienen un teclado, tienen el mouse, el teclado para ingresar ya a la computadora propiamente, ingresar a los archivos, hacer un reporte, hacer un informe, llenar unos formatos que ya se cuentan en la misma empresa, que ya se encuentran en los mismos archivos, llenar esos formatos e informar sobre alguna ocurrencia, sobre la combinación de servicios y qué novedades se ha presentado, y si no había ninguna, igual tiene que informar. Se conoce como reporte de incidente. Es un reporte, ¿a qué le llamamos un reporte de incidente? Básicamente se puede decir que es una especie de informe que se puede transmitir sobre un incidente que haya ocurrido. Ahí tiene que preparar así en líneas muy resumidas el hecho que ha podido acontecer, ha podido presentarse, de tal manera que se pueda informar con todas las características, se puede informar con todos los hechos, si pudiese también precisar nombres, vehículos, etcétera, que pueda acceder, que le hayan reportado los mismos agentes, y eso informarlo al canal, al jefe inmediato. Este reporte debe ser en el más breve plazo. Se debe utilizar, ya hemos dicho, un formato. Ese formato generalmente se tiene en la computadora, se llena ese formato, inmediatamente se hace el reporte utilizando los correos respectivos a quienes corresponde, ¿no? A quienes se tiene que reportar este tipo de incidente. Ese reporte es diario, hay por turno, por ejemplo, un reporte diario de turno sobre el servicio que ha podido todo el servicio, las ocurrencias que se ha podido presentar en esas, generalmente son 12 horas de servicio, ¿no? Está concluyendo su labor y debe hacer su reporte respectivo sobre el turno completo de trabajo. Finalmente, el reporte semanal. Hay un reporte semanal también que se realiza, el operador debe realizarlo, hacer un inventario de todo, en este caso, material, por ejemplo, sigue contando con el mismo equipo o materiales que están bajo su responsabilidad, no se ha presentado ninguna novedad, todo eso se informa a el jefe inmediato en este caso. Por ejemplo, acá vemos al operador del centro de control que está informando sobre un hecho. Y observen ustedes, por lo que se puede observar, esto ya es una instalación grande, se utilizan cámaras ya más sofisticadas y se pueden presentar hechos que están aconteciendo en el momento, en el lugar, ¿no? De repente el operador está a través del teléfono, está comunicando, está solicitando apoyo, que vaya personal a verificar, a hacer un control, lo que está sucediendo al exterior de una instalación. Hay un incidente, en consecuencia tiene que acercarse, tiene que haber una persona que vaya a hacer un control de seguridad
y si hay una persona que trata de ingresar o observar cuál es el incidente que se está presentando para informarse inmediatamente, ¿no? Si es que es una ocurrencia o un incidente que va a afectar la seguridad de la instalación. Bien, señores, estamos terminando esta parte con lo que vendría a ser la estructura del sistema de control. Precisado los equipos, hemos precisado la responsabilidad, las funciones, las características. Vuelvo a reiterar y que esto que el operador, como su mismo nombre lo indica, viene a operar los equipos que tiene a su cargo. El operador es la persona que va a utilizar estos equipos para informar, para reportar todas las incidencias de tal manera que se garantice la seguridad de la instalación. No viene a ser una instalación de equipos, no viene a ser una instalación de cámaras, no va a estar verificando el cableado del sistema SCTV, eso no es parte de sus funciones. Su mismo nombre lo indica, viene a operar los equipos a su cargo, en consecuencia su labor va a ser un poco más no requiere mayor conocimiento sobre instalación de cámaras, por eso ya le compete a otra persona, pero sí se requiere bastante responsabilidad en el uso y manejo del equipo, bastante control sobre la información que vaya a tener, bastante reserva, confidencialidad, ser muy observativo y además precisar las características, observaciones que pueda tener, utilizar los equipos, los medios que pueda tener para reportar, para solicitar apoyo e informar de manera inmediata sobre lo que está sucediendo. En un tercer módulo que ya vendría a ser el final, estaríamos concluyendo ya con el curso de especialización y hacer algunas precisiones de repente sobre la forma y de qué manera utilizar estos equipos en forma precisa. Hablamos, por ejemplo, hemos mencionado así en forma general que se utiliza el mouse, por ejemplo, la importancia del mouse, ¿no? Para la observación y hacer el zoom en las imágenes. Del mouse también para ver el menú que se va a presentar en la misma pantalla y que uno va a seleccionar si quiere hacer una grabación, si quiere ingresar a una grabación que ya se ha realizado y se encuentra registrado en el grabador. Vamos a hacer una precisión de qué manera lo vamos a recibir y eso sería ya parte de lo que es el tercer módulo de estudios y con eso estaríamos concluyendo su capacitación. En lo que se refiere a este curso de especialización de supervisión efectiva de los centros de control de cámaras. Muchas gracias.